próxima semana, para nosotros todos los pastores de Casa de Oración, vamos a tener nuestro congreso para pastores, que se hace cada año, el Desafío del Ministerio 2017. Y bueno, pues ahí el Señor nos va a hablar. El tema es muy interesante también, muy importante, porque se llama el tema del congreso Siendo ejemplos de la Grey, siendo ejemplo de la Grey. Entonces son enseñanzas dirigidas hacia nosotros, pues para exhortarnos, ubicarnos, animarnos, alentarnos, etcétera. Entonces les vamos a pedir sus oraciones, ¿verdad? El congreso es entre semana, nosotros estamos normalmente aquí el día domingo. Bien, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido adorarte, alabarte. Sabemos que tú lo has recibido y ahora nos vas a hablar a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella impacte nuestro corazón y nuestra mente. Queremos ser sensibles a ti, obedientes, no poner objeción alguna, Señor, porque tu palabra es poderosa, permanece para siempre, y nosotros necesitamos tu instrucción, más cuando estamos iniciando un nuevo año y queremos iniciarlo con tu bendición, Señor, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, estar dispuestos y ser obedientes a lo que tú tienes que decirnos. Tu palabra es maravillosa cuando la estudiamos, es efectiva, es más cortante que una espada de doble filo. Hoy veremos eso. Y duele, lastima, hiere, Señor, pero es necesario. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú o tu palabra tiene vida eterna o nos lleva a la vida eterna? Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuve hablando acerca de que si la Biblia es confiable o no. Y el tema de hoy es ¿por qué la gente no cree en la Biblia? ¿Sí? O por qué para mucha gente la Biblia no es confiable. ¿Se han encontrado con personas que no creen en la Escritura? Muchísimas, ¿verdad? Y bueno, no estamos hablando únicamente de los ateos. Evidentemente ellos declaran con toda su sinceridad su incredulidad hacia Dios y hacia la Biblia. Pero también hay muchos grupos de personas que no creen en la Biblia como la palabra de Dios o como la autoridad de Dios, que es la Escritura. Por ejemplo, científicos como Stephen Hawking, que no creen en la Biblia. Este científico dijo lo siguiente: en el pasado, antes que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar en Dios y era lógico pensar que Él creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Dijo también: el hombre solo conocerá la mente de Dios cuando logre entender la teoría de todas las cosas, que busca unificar de manera coherente las fuerzas que gobiernan el universo. En pocas palabras, este científico dijo: Dios no es necesario para explicar el origen de todo. Lo que quise decir, dice este hombre, cuando aseguré que conoceríamos la mente de Dios, era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de entender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios, dice este hombre. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Doctores famosos tampoco creen en la Biblia. No decimos que todos, pero interesantemente los considerados más inteligentes o más prominentes tampoco creen. Uno de ellos dijo: si le hablas a Dios, estás orando, pero si Dios te habla a ti, tienes esquizofrenia. Ups. Bueno, entonces creo que aquí habemos muchos esquizofrénicos, ¿verdad? Porque nos habla y nos habla todos los días y nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de su creación, nos habla a través de sus milagros, nos habla a través de lo que Él quiere hablarnos. Incluso a través de una desgracia, a través de una situación, Dios nos está hablando. Otro médico famoso dijo: la Biblia es probablemente el libro más genocida de todo el canon literario. Y otro médico famoso dijo: Dios ha sido durante mucho tiempo la mejor explicación disponible,
pero ahora las tenemos y mucho mejores. Dios no explica nada en absoluto. Al contrario, se ha convertido en algo que necesita una cantidad insalvable de explicaciones. Impresionante, ¿no? Es increíble, hermanos, y temeraria la forma en la que se expresa mucha gente acerca de Dios y de la Biblia. Pero hay muchas razones por las que ellos se expresan así. Muchas explicaciones de por qué la gente no cree en la Biblia. Y precisamente la Biblia nos dice cuáles son las causas de la incredulidad de ellos mismos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la primer causa de por qué la gente no cree en la Biblia es por ignorancia. Es decir, por desconocer las Escrituras, es que mucha gente no cree en ellas. Muchos consideran la Biblia como un libro histórico más. Simplemente es historia para ellos. Tú platicas con la gente y dices, oye, ¿has leído la Biblia? Un poco. ¿Y qué te parece? Es un libro histórico. En realidad no es la palabra de Dios, sino simplemente es historia y nada más. Bueno, y por lo tanto ellos no pueden contener, ellos dicen que por lo tanto la Biblia, al ser un libro histórico, no puede contener aspectos divinos reales. También hay otra clase de ignorancia, que de hecho es la más común. Son los que dicen que la Biblia dice algo que en realidad no dice. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Muchos dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Otros dicen, la Biblia dice, hoy por ti, mañana por mí. ¿Cuántos dicen amén? Otros dicen que la Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca. Otros dicen, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso suena un poquito mejor. Sin embargo, esa es una frase de la obra del Quijote de la Mancha, que no lo dice la Biblia. O otros dicen, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo Gandhi. La Biblia dice, de hecho, todo lo contrario. La Biblia dice que Dios aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Y ahí es un punto importante de por qué la gente no cree en la Biblia, porque ignoran lo que realmente dice. Obviamente, como sus dichos, me refiero a los dichos de la gente en general, no son bíblicos, pues no surten efecto en la vida de ellos. Y tristemente su conclusión más común es que la Biblia no es confiable y por eso no hay que creer en ella. Porque bueno, ellos dicen, bueno, si la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Sí? Si la Biblia dice hoy por ti, mañana por mí, ¿por qué Dios no? Se dan cuenta, sus dichos no surgen efecto porque no son dichos bíblicos. ¿Qué dice Mateo capítulo 22 versículo 29 a este respecto de por qué la gente no cree en la Biblia? Y el primer punto fue por ignorancia. Jesús dijo en Mateo 22 versículo 29 que entonces respondiendo Jesús les dijo a los que estaban ahí, erráis. ¿Por qué erráis? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todos digan errar. ¿Qué significa errar? Errar en el griego significa ser inducidos al error. Jesús le están diciendo a ellos, ustedes han sido inducidos al error. También significa desviados de la verdad. Ahora, noten que este verbo errar no está en tiempo pasada, errasteis o erraréis en tiempo futuro, sino está en tiempo presente. ¿Sí? Está en tiempo presente, lo cual significa que sigue ocurriendo. ¿Qué sigue ocurriendo? Que la gente yerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ignoran, como acabamos de leer, las Escrituras. Y esta frase, ignorar las Escrituras, es muy interesante porque no habla de un simple intelectualismo, no solamente habla de conocer la Escritura, sino desconocer el carácter y la naturaleza de las Escrituras y junto con eso el poder de Dios. De lo que está hablando Jesús es que la Biblia es un libro de naturaleza 100% divino. ¿Sí? Es un libro por naturaleza 100% divino y de carácter 100% espiritual.
pero al mismo tiempo es 100% práctico. Entonces, ¿por qué la gente es fácilmente inducida al error, como vimos el significado en el griego? ¿Por qué la gente es fácilmente inducida al pecado, a la idolatría y a la práctica de cosas que no están en la Biblia? Por lo que acabamos de leer, por la ignorancia de las Escrituras, que ignoran la naturaleza y el carácter 100% espiritual que ellas poseen. Lo ignoran. De hecho, mucha gente hasta lo puede tomar como un libro mágico, ¿no? Como un libro de supersticiones. Si yo leo la Biblia me va a ir bien, si leo más la Biblia me va a ir todavía mejor. Y eso es hablar de superstición, ¿sí? Por eso es que cuando viajamos a hoteles, sobre todo en Estados Unidos, llegas y en todos los burós de Estados Unidos hay una Biblia. Nadie la lee, nadie la estudia, casi nadie ora, ¿sí? Pero ahí está y se ha convertido como una superstición ahí, como algo de buena suerte. Y llegan y abren el cajón y si no ven la Biblia, hablan al lobby y le dicen: oiga, no tengo la Biblia, súbanme una Biblia por favor. Y ahí van corriendo y le ponen la Biblia y no la abren. Es superstición para ellos, es ignorancia. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien que está desahuciado de alguna enfermedad, llámese cáncer o lo que sea, y le decimos: oye, no te preocupes, Dios está permitiendo esta enfermedad para que se salve tu alma, aunque tu cuerpo se muera. Bueno, cuando le decimos eso a la gente, no lo entienden. Hasta pueden pensar que estamos locos, ¿no? Y van a decir: ¿qué le pasa a este? En lugar de venir y decirme que Dios me va a sanar, me dice que lo más importante es la salvación de mi alma, aunque mi cuerpo se muera. Bueno, otras sectas dicen que ni siquiera hay que recibir esas palabras, ¿no? Si yo te digo: oye, no te preocupes, si tú estás enfermo, puede ser que Dios esté obrando detrás de eso para tu bien. Dicen ellos: no, eso no puede venir de Dios, eso hay que rechazarlo, no hay que aceptarlo, no hay que recibirlo, yo me declaro sano. O si una persona le va mal en su economía y le decimos: oye, tranquilo, mira, la voluntad de Dios para tu vida es tu riqueza espiritual más que tu riqueza material. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Bueno, pero igual se enojan porque ignoran la Escritura. Se enojan, no pueden creer que Dios esté detrás de eso para su propio bien. Otras doctrinas le dicen a la gente lo contrario, que Cristo murió para hacerlos ricos. Sí, bueno, y como dice el pastor Chivo Olivares, cada quien su religión, ¿no? Cada quien puede creer lo que quiera, pero Dios nos invita a que creamos a sus palabras a través de las Escrituras. Entonces vemos que es un desastre, pero todo esto sucede por la ignorancia de las Escrituras. Por eso la gente no busca a Dios, al contrario, huyen de Él. Tú lo invitas y le dices, repito, le dices al que está pasando por pobreza económica, por problemas económicos, repito, oye, busca la riqueza espiritual, busca la salvación de tu alma, te invito a la congregación para que y huyen, prefieren huir y mejor se meten al santuario de la fe, porque allá ahí te dicen que vas a parar de sufrir con una lana. Más bien es pague por sufrir, no pare de sufrir, ¿verdad? Porque finalmente todo está en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Leamos, por ejemplo, los siguientes versículos que la gente nunca va a entender, pero nosotros los que creemos que la Biblia dice la verdad, sí lo entendemos, y eso es precisamente no querer vivir en ignorancia. Job, Job, van a decir. Bueno, qué mejor ejemplo que un hombre que Dios lo nombró, ¿sí? Lo puso como ejemplo de ser un hombre justo y recto. Dijo: él es el hombre más recto de toda la tierra. Job 19, capítulo 25, repito, son versículos que la gente nunca va a entender, pero nosotros los que nos rehusamos a vivir en ignorancia, creemos que lo que dice la Biblia es la verdad y lo entendemos. Job 19, 25 dice así Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos lo saben también? ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. Dice, y al fin, léanlo en un contexto de sufrimiento, ¿sí? En un contexto de lo que le sucede a Job. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón ¿qué? Desfallece
dentro de mí. ¿Observan a Job desfalleciendo? ¿Observan a Job sufriendo? ¿Sí o no? Bueno, pero él tiene fe en Dios y dice: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero él reconoce, él no dice, Job no dice: yo rechazo esto que estoy pasando, o no recibo esto que estoy pasando. Él acepta, él reconoce, pero sabe que en medio de su desfallecimiento está Dios, y hay una esperanza en su corazón que un día él verá a Dios, como nosotros también lo veremos. Pero el mundo no lo va a entender. Ellos dicen: bueno, si Dios es amor, ¿por qué sufrimos? Si Dios es bueno, ¿por qué morimos? ¿Sí? Hoy en la mañana me estaba arreglando y llega mi hijo Dani y me dice: papá, nunca te mueras. Y le digo: yo tengo que morir un día, hijo. Y me dice: bueno, cuando tú te mueras, tiene 9 años, cuando tú te mueras, yo voy a abrir tu caja y te voy a meter una coca, te voy a meter comida y te voy a poner agüita para que tu cuerpo no se haga calaca, así dijo, y que siempre se conserve así como estás. Entonces, pues a mí me cautiva todo eso, porque yo percibo su amor, su cariño, ¿verdad? Pero yo tengo que explicarle, digo: no, hijo, la Biblia dice que un día tenemos que morir, y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Pero yo no puedo decirle a él una fantasía y decirle: yo nunca voy a morir porque yo soy hijo de un rey, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. Hay que decirles la realidad, y la realidad está en la Biblia. Y Job lo dijo: yo sé que mi Redentor, y un día se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, después de eso en mi carne veré a Dios. Pero va a pasar por un proceso de muerte. El Salmo 73, versículo 25 y 26 es otro texto que el mundo no lo entiende, pero nosotros sí. Salmo 73, verso 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Versículo 26: mi carne y mi corazón, ¿qué? Desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gloria a Dios. Isaías capítulo 25, versículo 8 es otro versículo que el mundo no entiende, pero nosotros sí, y la Biblia dice la verdad, por eso no hay que vivir en ignorancia. Isaías 25, 8 dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará. Esto nos habla de la consolación. ¿Pero qué puede consolar Dios? ¿Dios puede consolar a alguien que no ha sufrido? No, Dios va a consolar a quien ha sufrido, y nosotros sufrimos en la tierra. Y dice que Dios destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Por eso dijo Pablo, no lo busquen, todos lo sabemos, en Romanos 8:28, ¿qué dijo? Que todo obra para bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero un ignorante de la Escritura es imposible que ama a Dios, que lo ame. Por eso no entiende cuando las tragedias llegan a su vida, porque no ama a Dios. Número 2, la gente no cree en la Biblia por insolencia. ¿Qué es insolencia? Arrogancia, número 1, y número 2, altivez de espíritu. En otras palabras, la insolencia también es conocida como el orgullo intelectual. ¿Usted conoce a personas así? Hermano, el mundo está infestado de orgullosos, ¿sí? Y esto es clásico en personas que presumen de mucha inteligencia, gente que presume de mucho ingenio, que se sienten demasiado dotados, muy doctos, gente que presume de su prosperidad, de su dinero, de su éxito, etcétera. Por ejemplo, un hombre llamado Máximo Gorki, novelista ruso, dijo: la búsqueda de Dios es una ocupación inútil, pues no hay nada que buscar donde nada existe. A los dioses no se les busca, se les inventa.
Otro hombre, Epicuro, filósofo griego, dijo: ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Y si no puede, entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿de dónde proviene la maldad? ¿No es él capaz ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Otro hombre llamado Friedrich Nietzsche dijo: negar a Dios será la única forma de salvar al mundo. Otro llamado Jules Renard, escritor francés, dijo: no sé si exista Dios, pero sería mejor para su reputación que no. Este mismo hombre dijo: el último cristiano murió en la cruz. He ahí las frases de algunos de los personajes considerados mentes más brillantes de nuestro planeta. Frases verdaderamente insolentes y torpes, porque ignoran la Biblia y el poder de Dios, y por supuesto aquel que ignora la Biblia no puede amar a Dios. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 46 y versículo 47? ¿Qué dijo Jesús a este respecto? Si creyereis a Moisés, esto es una confrontación muy severa hacia los fariseos, que ellos decían creer en Moisés, en los escritos de Moisés. Ellos decían tener a Abraham por padre. Y en otra ocasión dijo: si Abraham fuera vuestro padre, las obras de vuestro padre harían. Pero vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo, ¿qué? Queréis hacer. Pero está escrito en un tiempo auristo presente, que significa estáis haciendo. No es que no las hacían y las querían hacer, sino que las llevaban a la práctica. Y Jesús, en otro confrontamiento, les dice también a ellos: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais también a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió Moisés. Versículo 47. Pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora bien, les voy a explicar lo que quiere decir este versículo. Si los judíos no querían creer los escritos de Moisés como de parte de Dios, tampoco iban a creer las palabras de Jesús como palabra de Dios. Y es justamente de lo que estamos hablando. Si hoy en día se ponen en duda, fíjense bien, si hoy en día se ponen en duda las enseñanzas, las palabras, la justicia, la doctrina y la moral que enseñó nuestro Señor Jesucristo, obviamente se pondrán en duda la eficacia de todas las escrituras. ¿Sí? El que cree una parte debe creer todo, porque el que cree una parte no cree nada. La escritura, toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es inspirada por Dios, toda, y útil para redarguir, etcétera, para llevar al hombre a su cabalidad perfecta, estar completo. Ahora bien, si la gente dice creer en Dios, obviamente deberían creer también en toda la Biblia, porque la Biblia es la revelación de quién es Dios. Pero si rechazan el mensaje central de la Biblia, que ahí está el meollo de por qué muchos no creen en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Cristo, pero el mensaje, el tema es arrepentimiento para salvación, por gracia. Si la gente no cree en el mensaje central, que es el arrepentimiento, evidentemente no creen en Dios o en el Dios de la Biblia. ¿Sí? Porque creer lo que quiero creer o creer lo que me gusta creer es insolencia y arrogancia, que al final recibirá su recompensa o su paga. Algo así sucedió en la historia del rico y Lázaro. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 19 al 31. Lucas capítulo 16, del 19 al 31, por favor.
Esta es una historia de Jesús que contiene muchos principios, muchas verdades, y cada principio tenemos que aplicarlo. Pero bueno, no nos daría tiempo de hacer todo eso, pero vamos a analizar un poco. Dice que había un hombre rico. Él les cuenta esta historia a sus discípulos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, muy elegante, adinerado, de las mejores marcas, por llamarlo así, y hacía cada día, cada lunes, martes, miércoles, toda la semana, banquete con esplendidez. Pero también, y aquí viene un contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de este hombre rico, enfermo, lleno de llagas, producido por infecciones, por falta de alimentación, por estar expuesto a la intemperie. Y este hombre, este pobre, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? Aquí hay un contraste, que el mendigo no tuvo sepultura, no tuvo esa atención, pero el otro sí, el otro lo sepultaron. Y el verso 23 dice que en el Hades alzó sus ojos, estando el rico, ¿en qué condición? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, el mendigo, en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, le dice Abraham, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: no, rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Evidentemente se refiere a las escrituras de ellos. Óiganlos, verso 30. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, no, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, entre paréntesis, a través de sus escritos, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Impresionante historia, ¿no? Y es una historia tan clara, hermanos, que contiene una enseñanza importantísima. La enseñanza de la palabra es la base de la salvación, y de eso estaba hablando Jesús. La enseñanza de la palabra de Dios es la base para nuestra salvación. Ahora, ver milagros es muy bonito, ¿verdad que sí? ¿Han recibido milagros? Todos hemos recibido milagros de muchas índoles, sanidades, etcétera, etcétera. Ver milagros es muy bonito. Ver una resurrección nos dejaría sin palabras. Pero escuchen bien, pero nada de eso sirve si no se enseña fielmente lo que dice la Biblia. Un dicho muy interesante de Martín Lutero fue lo siguiente. Dijo él: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Sí? Ahora, este rico no fue al infierno por ser rico, eso hay que aclararlo. El rico no fue al infierno por ser rico, fue porque amó más sus riquezas que a Dios. ¿Por qué? Porque lo demostró a través de la historia que Jesús contó. Este rico no era generoso con nadie, porque solo las migajas que caían de su mesa le hacía llegar a Lázaro.
Era este rico conocedor de la ley. Este rico creía en Dios. Incluso identificó a Abraham y le dijo: Padre Abraham. Y Abraham le llamó hijo. Ahora eso de hijo significa que era descendiente, que era judío. No significa otra cosa, sino que lo reconoce como un descendiente judío. ¿Sí? Era hijo de Abraham. Abraham lo reconoce como hijo. Era conocedor de la ley, creía en Dios. Pero el colmo, ahora estando en el infierno, pedía un milagro. Y él decía: que alguien se levante entre los muertos para que crean mis 5 malvados hermanos que todavía están vivos. ¿No? Hermanos, yo les voy a decir un principio y una verdad extraída de este versículo. Jesús ya se levantó de entre los muertos. Jesús ya se levantó de los muertos. ¿Y sabe qué? Mucha gente sigue sin creer en la Biblia. Justo como la historia del rico y Lázaro. La señal más grande que fue Jesús venir a la tierra y morir por nuestros pecados y resucitar por sí mismo o por el poder del Padre, ya sucedió. Y el efecto de eso ya lo tenemos entre nosotros: salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si creemos y entendemos y no ignoramos eso, no debemos decirle a Dios: Señor, si me haces un milagro, creo en ti. O Señor, si me haces ese otro milagro, entonces creeré todo lo que dice la Biblia. La Biblia no puede ser autenticada por nosotros. La Biblia es el poder del Padre, que es autenticada desde el Génesis hasta el Apocalipsis por más de 40 autores, y todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos aquí lo que necesitamos saber, ni más ni menos. Ahora, los milagros siguen sucediendo, pero no para autenticar a nadie, sino por gracia de Dios, por favor de Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Amén. Y esto nos lleva a nuestro punto número 3, que la gente no cree en la Biblia por su impureza. Número 1, por su ignorancia. Número 2, por su insolencia, por su orgullo. Número 3, por su impureza. ¿Qué es impureza? Impureza es amar el pecado y vivir en él. Y esa es la realidad. La gente de afuera, los del mundo, bueno, y muchos de adentro, no quieren ver la Biblia como la autoridad que rija su conducta y su ética personal. ¿Lo sabían? ¿Por qué? Por su forma pecaminosa de vivir, que demuestra que se sienten a gusto así. Entonces ellos dicen: yo voy a la iglesia para que Dios me hable, para que Dios me bendiga, para callar mi conciencia, pero sigo viviendo como quiero. Por ejemplo, formas de conductas ya normales, entre comillas, ya normales en nuestra sociedad, que impiden que la gente vea la Biblia como su norma de conducta, son la homosexualidad. ¿Sí? Si te levantas y quieres protestar contra el matrimonio gay o lésbico, te tachan de que eres intolerante, porque ya es algo normal. Infidelidad, como el adulterio. Si los exhortamos y le decimos allá afuera: oye, no está bien que engañes a tu mujer, tienes que serle fiel, hiciste un pacto con Dios y con ellos, ellos nos responden y nos dicen: ¿sabes qué? No te metas con mi vida. La prostitución ya se considera un oficio. Ya salen con pancartas a defenderse. Dicen: es un oficio. La pornografía. Un vecino, una vecina nos dijo, una vecina nuestra nos dijo: no me afecta que mis hijos vean pornografía. De hecho, yo misma ando desnuda en mi casa para que conozcan el cuerpo de la mujer. Corrupción. Hasta pastores se meten a la política por dinero. Homicidios. Ahora dicen: fue en defensa propia. Bueno, hace poco agarraron a un asaltante de microbús y lo golpearon, los mismos del micro. Ya ve que eso ya se está dando cada rato. No se dejaron, lo golpearon y lo llevaron a la delegación. Y en la delegación hace su declaración de defensa. Y en su declaración de defensa dice el ladrón: no es justo que me hayan golpeado. ¿Dónde están mis derechos humanos? Etcétera. Esa es la razón por la que la gente no quiere creer en la Biblia, porque aman el pecado y aman vivir en él.
no se dan cuenta que esa forma de vida es condenada por Dios. Y cuando se lo decimos, prefieren huir. Juan capítulo 3, versículo 19, por favor. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice Jesús, y esta, tiempo presente, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, ¿quién es la luz? Cristo. Pero Cristo ya no está aquí, pero está a través de sus palabras, ¿verdad? La Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres, bueno, amaban la luz, sí, pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ahí está el punto, eran malas. Porque todo aquel que hace, tiempo presente, continuo, sigue sucediendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús es la luz que vino al mundo, ¿verdad, hermanos? Él fue impecable en toda su forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él pudo morir por los pecados de todo el mundo, porque Él fue santo, sin pecado. Pero ¿el mundo aprecia esto? ¿El mundo aprecia que Jesús murió por los pecados de ellos? No, al contrario, se resisten por eso. Resisten a Jesús por ello. ¿Por qué? Porque Jesús los llama a vivir en la luz, aspecto que ellos no quieren para que sus obras no sean reprendidas. Ahora, desafortunadamente, los que no creen en la Biblia y quienes la rechazan, prefieren sus pecados antes que tener a Jesús como su Salvador. Así como los murciélagos se alejan rápidamente de la luz, del mismo modo los malvados rehuyen a la Biblia, porque quieren seguir viviendo en tinieblas. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 8, por favor. Efesios 5, versículo 8. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso: porque en otro tiempo, Efesios 5, 8, erais tinieblas. Éramos, ¿verdad, hermanos? Pero ahora ¿qué? Somos luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Verso 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Y esta palabra reprender significa aléjate de ellas, ¿sí? No significa decirle te reprendo esto, no, sino me alejo de ellas. De esa manera las reprendemos. Verso 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y gracias a Dios que hemos estado recibiendo mucha luz a través de su palabra, ¿verdad? Que ya no le decimos amén a todo, que ya no vivimos en un oscurantismo espiritual donde no entendemos y aprobamos cualquier cosa que se nos enseñe. Ahora, por el poder de Cristo o por la luz del Evangelio, es que hemos sido ¿qué? Alumbrados, cambiados, transformados, y nuestra mente ha sido iluminada. Ahora tú puedes recibir cierto comentario, lo que sea, y tú dices no, como decimos, me checa pero no me cuadra. A ver, yo como los de Berea me voy a ir a la Escritura y voy a verificar que todo lo que me estás diciendo sea así. Número 4, la gente no cree en la Biblia por su indiferencia. Una persona indiferente a la Biblia es una persona
que no teme a Dios. Y no temer a Dios también quiere decir despreciar la sabiduría que hay en Dios a través de la Biblia. ¿Qué dice el proverbio conocido por todos, capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todos digan temor. ¿Qué significa temor? ¿Hay que tenerle miedo a Dios? ¿Tú le tienes miedo a Dios? Es diferente tenerle miedo que tenerle temor a Dios. Y el original griego dice que el temor de Dios es un sentimiento de profundo respeto a Dios. Amén. Es un sentimiento de profundo respeto a Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es para aquellos. Son sabios, ¿quiénes? Los que buscan, los que ejercen tener un profundo respeto hacia Dios. El contraste es los insensatos. Los insensatos son los necios. Dice que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, menosprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De qué sabiduría estamos hablando? De la sabiduría de Dios a través de ¿qué? De la palabra. Entonces en el mundo hay muchos necios, ¿verdad? ¿Por qué son necios? Porque desprecian, porque menosprecian la sabiduría de la palabra. Tú vas y les dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que serle fiel a tu esposa. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y entonces ellos dicen, ¿quién dice eso? La Biblia. Y empiezan, ¿y quién escribió la Biblia? Bueno, hombres, ahí está. La escribieron hombres. No, bueno, pero fueron hombres inspirados por Dios. Y empiezan, ¿y tú los viste? ¿Y tú los conociste? Son necios. ¿Qué hacen? Menosprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, todavía que Dios se está tomando el tiempo de enseñarles, lo menosprecian. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, y acuérdense que es sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Tú puedes conocer mucha Biblia, pero si no la aplicas, solamente tienes conocimiento, pero eres un necio. Pero cuando empiezas a aplicar el conocimiento, te conviertes en sabio. Entonces lo que Dios quiere hacer de nosotros y de la gente del mundo es gente así, que cuando tú le digas, oye, mira, cuando tú te metes con una mujer que no es tuya, estás trayendo maldición a tu hogar, ¿sí? Y no solo eso, va a pasar una serie de cosas que al rato vas a estar llorando y vas a venir a la iglesia, pastor, restáureme, extraño a mi esposa, ¿no? Pero si ellos dijeran, bueno, ok, voy a creer a este principio y lo voy a aplicar, eso es sabiduría. Entonces ellos verían el efecto positivo que les traería la aplicación de los principios bíblicos. Dejarían de ser necios y se convertirían en ser sabios. ¿Y saben qué? Que las bendiciones de Dios comienzan a llegar de forma fluida. Esto lo escribió el hombre más sabio del mundo. Si alguien quiere ser sabio, dijo Salomón, el lugar donde debe comenzar es reverenciando a Dios, el temor de Dios. Alguien más dijo lo siguiente: ¿hay algo más razonable que la criatura confíe en su Creador? ¿Hay algo más razonable? No, eso es razonable, eso es aceptable, eso así es. La criatura debe confiar en su Creador. Y dice este hombre, eso es exactamente lo que no hace la gente que no cree en la Biblia. No confía en Dios, son indiferentes a Dios, aun cuando son criaturas de Dios. Por ejemplo, ¿por qué un asesino mata a gente inocente? Y le preguntas y le dices, oye, ¿y estás arrepentido? Algunos casos, ¿verdad? Y dicen, no estoy arrepentido. Y si estuviera libre lo seguiría haciendo. ¿Por qué dicen así? ¿Por qué hablan así? Porque no sienten temor de hacerlo, porque no hay temor de Dios, evidentemente. ¿Por qué un violador abusa de las mujeres?
Porque no siente temor ni respeto hacia ellas. ¿Por qué las personas no creen en la Biblia y en el estándar de vida que la Biblia nos pide? ¿Por qué? Porque tampoco tienen temor de Dios. Son indiferentes al contenido de la Biblia. Simplemente no creen en ella. Y dicen, yo vivo mi vida como quiero. ¿Por qué? Ya lo leímos. Porque no quieren que sus obras sean manifiestas. Salomón dijo que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, son personas intratables y engreídas que si llegan a aprender alguna lección será solo a base de golpes y problemas. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Por eso nos dejó su santo libro, para que seamos sabios y que no aprendamos a través de los golpes y de los problemas en la vida. Job capítulo 28, verso 28, dice así. Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor, o el profundo respeto por el Señor, es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. Bien, a ver, todos digan inteligencia. Bueno, allá afuera hay muchos inteligentes, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la inteligencia bíblica. Y la inteligencia bíblica nos dice que es apartarnos de lo malo. El avisado ve el mal y se aparta. Es inteligente. Ves a la mujer extraña que te coquetea y te apartas. Ves al hombre extraño que te coquetea y te apartas. No te hagas la valiente o el valiente. Apártate, corre, huye como José. Esa es la inteligencia bíblica, así de simple. Ser un gran arquitecto, un gran licenciado, un gran médico, un gran comerciante no te hace inteligente a los ojos de Dios, sino el que se aparta del mal, aunque no tenga estudios. ¿Cuál es la raíz del problema de por qué la gente no cree en la Biblia? Bueno, la gente comúnmente tiene una frase que aparentemente los justifica, y su frase es ver para creer. ¿Lo han oído? Ah, no, yo no creo hasta que vea. Muchos han dicho que no es correcto confiar en un libro que intelectualmente no puede probar que es perfecto. Se refieren a la Biblia. En realidad, hermanos, el problema no es que la Biblia no pueda probar que es un libro perfecto. En realidad, repito, el problema no es que la Biblia no pueda probar que es un libro perfecto. Eso entra en discusión porque para unos la Biblia sí es un libro perfecto, ya ha quedado demostrado, y para otros no es un libro perfecto y según ellos también lo han demostrado. El problema real de decir ver para creer es que su entendimiento tocante a las cosas espirituales está en tinieblas. Ese es el problema. O sea, mientras no reconozcan sus tinieblas mentales, espirituales y morales, no pueden entender ni creer en la Biblia. No lo van a hacer. Oye, que estás equivocado, eso no deberías de hacer tranza ahí en tu trabajo. Y dice, no, el que no tranza, no avanza. Tienen tinieblas espirituales. Oye, no engañes a tu mujer. No, es que ella no, es que esta otra sí me entiende, sí me comprende. La otra, mira, vieras cuántos problemas tenemos. Están en tinieblas morales, espirituales. Esa es la verdad. Pero Pablo dice con toda claridad, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 18, que la gente tiene el entendimiento entenebrecido. No entienden porque tienen tinieblas que no les permiten ver la realidad o la verdad de Dios o la buena voluntad de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento, ¿cómo, hermanos? Esta palabra, entenebrecido, significa incapaz de percibir. Son incapaces de percibir.
¿Por qué son incapaces de percibir lo bueno de lo malo? Sigan leyendo. Porque están ajenos de la vida de Dios. Y esta frase significa: están excluidos de comprender las cosas de Dios. ¿Por qué están excluidos de comprender las cosas de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se interpreta sola? Por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, esa ignorancia se explica como un pecado de ignorancia. ¿Y cuándo se considera un pecado? Cuando se comete deliberadamente, ¿sí? Entonces, la gente no quiere reconocer a Dios ni la Biblia como la base, como decíamos, como la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque deliberadamente la rechazan. Y ese es el pecado que ellos cometen. Deliberadamente, ni siquiera te dejan hablarles tantito cuando ya empiezan. No, tú tu religión y yo la mía. Si entre cristianos se da, dicen tú tu doctrina y yo la mía. ¿Cómo que tú tu doctrina y yo la mía? Si Pablo dijo, si alguien viene y les predica otro evangelio, y él mismo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes vienen y pervierten. Ese es el problema, que lo tuercen todo. Y de eso está hablando, porque hay tinieblas. ¿Por qué? Porque tú te vas a la Biblia como cristiano y empiezas a ver que el justo Job sufrió y que cabe la posibilidad que también sufras. Y es posible y es una realidad, para que ese sufrimiento te forme, te haga crecer, des fruto para Dios. Y entonces, deliberadamente, si tú dices, bueno, Señor, gracias por esta situación que estoy pasando, porque algo bueno va a salir de aquí, ya la hiciste, hay luz en ti. Pero si tú dices, no, eso a mí no me gusta, mejor yo me voy a la otra iglesia donde a mí me dicen que todo te tiene que salir bien, que tú eres un supercampeón, que tú eres un esto y que vas a ser el mero chipoclero. Entonces, ¿sabes qué? Que deliberadamente, ¿sabes lo que estás haciendo? Deliberadamente estás rechazando la Biblia, y eso se le llama pecado de ignorancia. Es tremendo, ¿no? Pecado de ignorancia. Por eso es que no por ignorantes la gente va a ir al cielo. Ay, Señor, yo lo ignoraba. No. Aquí no hay buenos ni malos, hay ignorantes. Y el pecado de ignorancia te puede llevar al infierno. Y por eso dice, por la ignorancia que en ellos hay, por el pecado de ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué? Por la dureza de su corazón. Lo que está diciendo Pablo es que la gente no cree en la Biblia porque viven en una completa ceguera espiritual. Viven con una venda en los ojos en un mundo de ficción. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de esto. Y es como si dijera, no, yo no voy a casa de oración, voz de Dios, porque ahí no sé, la palabra es como que muy dura, como que no nos dan chance. Entonces yo soy para no decir de Cefas, porque Cefas era uno bueno, del Cejas, ¿no? Mejor yo soy del Cejas, y me voy en la iglesia del Cejas porque ahí me dicen que la voluntad de Dios es que todo va a estar bien y que gloria a Dios, etcétera. Y yo me voy con la congregación del Polo en lugar de Apolos, del Polo, y porque ahí es más relax, está padre, está chido, y etcétera, ¿no? Bueno, quien quiere vivir en un mundo de ficción está libre de hacerlo. Cada quien es responsable de lo que cree y de lo que hace. Es como cuando Jesús dijo, mi reino no es de aquí. O sea, ustedes pura ficción, quieren ser los políticos más importantes, refiriéndose a Israel, quieren ser la nación más rica. Eso es ficción. Este mundo un día lo destruiré con fuego. Mi reino no es de este mundo, es allá, la vida venidera. Y eso no es ficción, eso es verdad. Eso es luz, lo de aquí es tinieblas.
Pero la tragedia de la ceguera espiritual no solo es en sí un gran impedimento para creer en la Biblia. La ceguera espiritual es un juicio de parte de Dios. Es un juicio de parte de Dios. ¿Por qué un juicio de parte de Dios la ceguera? Por la dureza de su corazón que en ellos hay. Es como con Faraón, que Dios al final le endureció su corazón y le decía a Moisés: ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y llegaba Moisés con señales y todo: deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Y él no, era Dios dándole la oportunidad, viendo señales, viendo tragedias, para que dijera: ok, este Dios de Moisés y de los judíos es real. Pero al final, como endurece su corazón, él rechaza la indicación de Dios. Al final Dios le dice a Moisés: ve otra vez con Faraón, pero no te hará caso, porque en esta vez yo le endurecí el corazón. Y ese es el juicio de Dios decretado sobre Faraón. Y es el juicio de Dios que decreta sobre aquellos que rechazan deliberadamente la palabra de Dios. ¿Cuál? La ceguera espiritual, por la dureza del corazón. Entonces hay ciegos que no ven porque no quieren ver. Son los que cuando llega la luz del evangelio deciden rechazarla. Eso es la dureza del corazón que habla Pablo. Estos son los que viven ajenos a la vida de Dios, es decir, sin comprensión de las verdades espirituales, y por lo tanto tienen el entendimiento entenebrecido. Esto ya es el juicio de Dios por el rechazo a la Biblia. Entonces, una persona que dice ver para creer es alguien que en algún momento es alguien que en algún momento ya comprobó la veracidad de Dios y de la Biblia, pero la rechazó y ahora no puede ver porque hay un juicio de Dios por la dureza de su corazón. Y eso también le puede suceder a cualquier cristiano, ¿sí? Empezando desde los líderes, desde las cabezas hasta las ovejas. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Estamos hablando de los que endurecen su corazón hacia lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2, 16. Dice: porque, vean esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le puede enseñar a Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién le puede instruir? Y dice Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos. A ver, Señor, te voy a contar 3, y cuando yo cuente 3, toda tu gloria se va a derramar sobre la iglesia. A ver, take it easy, brother. ¿Quién le puede instruir a él? ¿Quién le puede dar órdenes a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios: Señor, hazlo ahora? ¿Quién? Solo un insensato. ¿Quién conoce la mente del Señor? Porque si la conociéramos, veríamos que las cosas que nosotros vemos malas son para nuestro bien. Pero no conocemos en su totalidad la mente del Señor. No lo podemos instruir y no le podemos decir: Señor, dame una casa así, como alguien por ahí que dijo: Dios me llevó al cielo y me enseñó mi morada, y entré a mi morada y había una sala blanca y había un tapete de pelo de camello y había esto y había lo otro, y un ángel de Dios me dijo: esta es tu casa. Y yo dije: wow, son todos mis gustos. Y él me dijo: sí, porque Dios conoce todos tus gustos. O sea, bueno, entonces tú desde aquí, tú le dices a Dios: Señor, mi morada, tú sabes que me gustan alfombras blancas, quiero escalera eléctrica, quiero una sala con masaje incluido, quiero un carro de fuego, Mercedes-Benz. No, ¿quién le puede instruir a Dios? Ahora, cuando dice ¿quién conoció la mente del Señor?, significa que Dios ni la Biblia pueden ser conocidos por la inteligencia de los hombres. Dios es conocido solo en tanto que Él decide
darse a conocer. Sin embargo, hay un contraste poderoso en este texto cuando dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un contraste. O sea, nosotros los que hemos creído en Él, sí podemos comprender las profundas verdades de la Biblia. Y a eso se refiere, comprensión de las Escrituras. Una de las evidencias que palpable y visiblemente demuestra la confiabilidad de la Biblia, pues son las verdades de la ciencia. Por ejemplo, la Biblia da testimonio de los siguientes hechos antes que los científicos siquiera los descubrieran. Número 1, antes que Platón y Aristóteles, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Solo anótenlo, no lo busquen, yo se los voy a leer. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2, antes que la ciencia, la Biblia ya decía que la tierra está suspendida en el espacio. Job capítulo 26, versículo 7. Dice, Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Número 3, la Biblia ya decía que las estrellas son innumerables. Jeremías 33:22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, se refiere a las estrellas, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Número 4, la Biblia ya decía que existen montañas y valles debajo del mar. Segunda de Samuel 22:16. Entonces aparecieron los torrentes, la versión de las Américas lo llama los abismos del mar de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. También Jonás capítulo 2 versículo 6 lo dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Número 5, la Biblia ya decía que existen corrientes en el océano. Salmo 8, versículo 8, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, son las corrientes de los océanos. Número 6, la Biblia ya decía que hay corrientes en el aire. Eclesiastés 1, 6 y 7, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Número 7, la Biblia ya decía que existen ciclos de precipitación y evaporación. Job 36:27, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Número 8, la Biblia ya decía que todos los seres vivos fueron hechos según su especie. O sea, no fue cosa del Big Bang, ¿verdad? Porque todo le atribuyen al Big Bang. Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Número 9, la Biblia ya decía que la circulación sanguínea es de importancia vital para la fisiología humana. Levítico capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto y mucho más, todo esto comprueba que la Biblia es confiable. ¿Alguien más dice amén? La Biblia es confiable. Aún así, millones de personas seguirán sin creer en ella. Sin embargo, la prueba más contundente de la confiabilidad de la Biblia es el poder que tiene
para transformar vidas. ¿Cuántas vidas transformadas dicen amén? Sí, gloria a Dios. Esa es la prueba más confundente de que la Biblia es confiable. La transformación de nuestras vidas. Hoy amas lo que antes aborrecías y hoy aborreces lo que antes amabas, ¿no es cierto? Eso se le llama transformación. ¿Y cómo vino esa transformación? Por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Si no fuera viva y no fuera eficaz, estaríamos encerrados en una iglesia viviendo como vivíamos antes. Bueno, hay quienes están y viven como antes, porque la Biblia no es su autoridad y tienen que arrepentirse de eso. Pero no puede existir personas convertidas dentro de la Biblia por el poder de la palabra y otro grupo no convertidas también escuchando la palabra. Ese es un asunto del corazón de cada uno de nosotros, lo que leíamos hace un momento. ¿Qué dice Hebreos 4, versículo 12? Porque la palabra es, todos díganlo, viva. ¿Cómo? Viva y eficaz, más cortante. Muchos dicen la palabra de Dios es como una espada. No dice la Biblia eso. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, porque esta penetra hasta el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. La palabra de Dios. Entonces, la razón más contundente de por qué debemos creer en la Biblia es porque está viva y es eficaz. ¿Sí? Alguien dijo, cuanto más conocemos la palabra de Dios, más conocemos al Dios de la palabra. Cuanto más nos rendimos a la palabra de Dios, más transformados somos por el Dios de la palabra. Gloria a Dios. La palabra de Dios es viva porque su autor está vivo y está en nuestros corazones. Amén. Por eso la Biblia no es el libro, no es un libro, es el libro, y es el libro de Dios porque es la palabra de Dios. Hay que ir a la Biblia siempre. Hagamos a un lado todo manual, toda cosa que te diga 3 pasos para prosperar, 3 pasos para el éxito, 3 pasos para hacer crecer tu iglesia, 3 pasos para tener una familia feliz. Ve a la Biblia, porque la Biblia contiene vida. Vida para ti, vida para tu negocio, vida para tu familia, vida para tu vida espiritual. Un día estaba hace mucho tiempo con un amigo pastor y andábamos comprando algunas cosas, y ese amigo pastor compró lo suyo. Y entonces le dice al vendedor, oiga, hágame una nota que en lugar de que diga 5,000, que diga 500. Y así con el rabito del ojo me veía, ¿verdad? Así como que me está viendo, ¿verdad? Y yo por acá. Y el otro, es que no podemos, señor, discúlpenos, es que no, aquí en México, es que él es extranjero, aquí en México todo se puede, le dice. Bueno, pues total que le hizo la nota por 500 pesos. Y ya cuando se la da, voltea y me dice, justificándose, no, es que cuando yo llegue a mi país y vean todo lo que pagué, tú sabes. Y yo dije, pues es pastor. Y predicamos que la palabra es viva y eficaz. ¿De qué se trata? Otro pastor un día, amigo de nosotros, dijo algo muy cierto, una frase muy cierta. Y le dijo a otro pastor,
él es centroamericano, y le dijo: hablas muy bonito, papá, pero a ver si como hablas, vivís. ¿Cierto? Si no dice amén, diga ouch, por favor. Voy terminando. Frases célebres acerca de la Biblia expresadas por presidentes de Estados Unidos. George Washington dijo: sin la Biblia es imposible gobernar correctamente al mundo. Cierto. John Adams: la Biblia es el mejor libro del mundo. Tiene más enseñanzas que todas las bibliotecas que he conocido. Cierto. Abraham Lincoln: si no fuera por la Biblia, no conoceríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Cierto. Theodore Roosevelt: ningún hombre educado puede darse el lujo de ignorar lo que dice la Biblia. Cierto. Woodrow Wilson: la Biblia es la fuente suprema de revelación en cuanto al significado de la vida. Siguiente. Otro presidente dijo: en su significado más alto, la Biblia es el único depósito de las verdades espirituales eternas. Cierto. Frases dichas por líderes mundiales. Winston Churchill dijo: confiamos plenamente en la roca inamovible de las Sagradas Escrituras. Chiang Kai-shek: la Biblia es la voz del Espíritu Santo. Napoleón dijo: la Biblia no solo es un libro, sino que es viva y tiene poder para conquistar a quienes se oponen a ella. Douglas MacArthur: nunca pasa una noche, por más cansado que esté, en que no lea la palabra de Dios antes de dormirme. Robert E. Lee: a través de innumerables incertidumbres y aflicciones, la Biblia siempre me ha dado entendimiento y fortaleza. Stonewall Jackson: las promesas de Dios nunca cambian. Procuremos hacer justicia a la doctrina de Cristo en todas las cosas. Algunas frases dichas por prominentes abogados. Benjamin Franklin dijo así: jóvenes, mi consejo es que adquieran y crean firmemente en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Patrick Henry: este libro vale más que todos los otros que se han impreso. Daniel Webster: creo que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la voluntad y palabra de Dios. Frases dichas por prominentes científicos. Francis Bacon: las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios. Isaac Newton: considero que la palabra de Dios es la filosofía más sublime. Encuentro en ella más evidencia de autenticidad que en ninguna otra obra del mundo. Y 4 frases dichas por filósofos y escritores. Immanuel Kant: la existencia de la Biblia como lectura para la gente es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. John Locke: su autor es Dios, la salvación, su objetivo y la verdad. Sin ninguna mezcla de error, su materia, toda ella es pura, sincera, nada le sobra, nada le falta. John Milton: no hay himnos como los de la Biblia, ni oraciones como las de los profetas. Y Charles Dickens dijo: la Biblia es el mejor libro que está, estará o ha estado en el mundo. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Aleluya. Amén. Démosle gracias al Señor. Inclinen su rostro, por favor.
con sus propias palabras, dígale: gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, es mi alimento. Recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, por este libro divino, santo, puro, perfecto. El único libro que no contiene errores, es inerrante, es infalible, no falla en lo que promete, en lo que dice. Tu palabra, Señor, es medicina a nuestro ser, es el alimento para nuestra alma. Y hoy hemos comido de Él, hemos comido tu pan. Verdadera comida es tu palabra. Y le pedimos a tu Espíritu Santo que obre en nosotros para que nos guíe y nos conduzca hacia la aplicación de ella. Porque no queremos solamente tener intelectualismo, conocimiento sin aplicación. Seríamos nada, seríamos nadie. No habría fruto, Señor. Hemos fallado, sí, hemos pecado, sí, Señor. Y nos hemos estado arrepintiendo cada día, porque oímos tus palabras y producen arrepentimiento en nosotros, producen una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que a ti te agrada, que podamos enmendar, Señor, nuestros pasos, caminar por la senda angosta. Y al mismo tiempo, Señor, que nos esforzamos y que tu palabra nos da vida y nos confronta, al mismo tiempo disfrutamos de tus bendiciones. Porque tu palabra, además de confrontarnos, nos bendice, nos da, nos suple, nos llena. Estamos aquí todos abundados, Señor, por tu gracia y por tu generosidad. Tal vez hemos caído, sí, pero no estamos derrotados, no estamos destruidos. Tu palabra, Señor, es como ese ayo, como ese bastón, Señor, en el cual nos debemos apoyar para no caer. Y aun cuando el justo cae 7 veces es levantado. Lo cual significa que todo el tiempo nuestra vida en este lugar, en esta tierra, tendremos dificultades, situaciones difíciles, caídas, desánimos, pero nos volvemos a levantar mientras tengamos vida. Y después de eso tú enjugarás toda lágrima, Señor, de nuestro rostro, y todo ojo te verá, y estaremos contigo, Señor. No habrá más dolor ni sufrimiento. Ahora tú serás el sol de justicia que iluminará nuestras vidas allá cuando estemos contigo en la eternidad. Y aunque la Biblia, Señor, no esté en el sentido y en la utilidad que hoy está, creemos que tu palabra permanece para siempre. Si alguno de ustedes ha endurecido su corazón a los dichos de la palabra de Dios, es el momento perfecto para que le digas: perdóname, Señor, hay cosas ahí que a mí no me gustan, pero si están ahí es porque las necesito. Perdóname, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne, que pueda recibir tu palabra con humildad, con sencillez de corazón, en obediencia. Ore a Dios con sus propias palabras. Si tiene a su cónyuge a un lado, tómele la mano
y acérquese y oren juntos, diciéndole a Dios: Señor, tu palabra será nuestro guía. Tu palabra. Oren en familia, oren.